Hola con todos y con todas, estamos aquí con Ademir. Queremos presentar un formato diferente, pero sobre todo cercano a la población juvenil, y hemos nombrado esta charla que vamos a tener hoy, una charla muy interesante, hablando en serio para los jóvenes, una charla sobre juventud, política y vida cotidiana. En esta charla tenemos básicamente dos objetivos que queremos lograr con este espacio. El primero es fomentar la conciencia en la política juvenil, la importancia de participar en política más aún en nuestro país. Y el segundo objetivo es crear un espacio de diálogo auténtico que realmente podamos conocer más allá del perfil político a la persona. Entonces estamos aquí con Ademir y va a ser un gusto compartir todo lo que vamos a hablar en este momento. Muchísimas gracias, Sol. Creo que es importante poder convocarnos mutuamente para conversar o dialogar sobre cosas serias, pero a nuestro estilo. Creo que es muy importante que los espacios de conversación juvenil prosperen, continúen y también obviamente se multipliquen, porque creo que tiene dos cosas muy interesantes que de pronto no ofrecen otros espacios. Lo primero es que tiene un enfoque súper fácil de entender, ¿no? Entonces la prioridad es no hablar con palabras súper técnicas. Sé que nos vamos a seguir muy bien con eso. Y lo segundo es obviamente brindar una perspectiva distinta, ¿no?, a lo que ofrece la cotidianeidad. Entonces estoy súper encantado de conversar aquí contigo. Igualmente, el gusto es compartido y seguramente muchos jóvenes que nos están observando y escuchando también podrán sacar sus propias conclusiones y, por qué no, seguir participando en la política que tanto nos hace falta, pero sobre todo es una necesidad. Así que lo primero que habíamos conversado antes, Ademir, era cómo nos veíamos desde los ojos del otro. Entonces, tú, sí, te preguntarían, ¿quién es Sol Matienzo? ¿Qué dirías? Sol es una persona líder juvenil muy destacada, que tiene una historia de éxito muy interesante que comienza en Ventanilla, en el Callao, y que vino acompañada de historias familiares, ¿no?, como la de tu padre, que una vez supimos conversar en privado, ¿no? Tú me contabas, por ejemplo, que tu padre era una inspiración para ti en cuanto a la política, ¿no? Él es marino, pero tú veías de pronto a la política como una concepción de bienestar social, de dar algo al otro, a la otra persona. Entonces, yo valoro mucho que, por ejemplo, tú te hayas formado con esa percepción a través de la imagen de tu padre y que eso te haya motivado a seguir de pronto el camino político, pero no solo eso, sino lo más importante, en el bienestar social, porque al fin y al cabo la política es solo una herramienta, ¿no? Y Sol, obviamente, lo que no es tan obvio para la gente que nos escucha, pero es muy obvio para nosotros, es que nos conocimos en debate universitario. Pocas personas de pronto saben que nosotros hemos practicado debate interuniversitario por cerca de 5, 6, 7 años, probablemente un poco menos o un poco más en algunas circunstancias, pero creo que nunca se está alejado del todo del debate interuniversitario. A veces siempre volvemos al espacio donde nos sentimos seguros y creo que eso es algo que nos ha brindado mucha confianza y mucho valor, porque en definitiva la Sol que yo conocí en debate no es la misma con la que estoy sentado en este momento. Y creo que hay dos valores súper importantes que siempre rescato de tu persona, ¿no? Lo primero es obviamente la motivación siempre de continuar brindando espacios para los jóvenes, para los niños, para la gente que tú valoras, ¿no?, que es la gente de Ventanilla, pero también en general la gente joven. Y lo segundo es obviamente tu carisma para poder representar esos espacios como espacios amigables, como espacios a donde los jóvenes podemos acercarnos y de pronto compartir, ¿no?, que creo que es lo más valioso, empezar a hacer comunidad. Entonces, excelente líder juvenil y multibecaria, como un día te supe decir. Bueno, gracias Ademir por todo lo que me dices. La verdad es un honor estar aquí sentada y más allá de la joven que soy, como tú también lo mencionas, somos personas que nos hemos conocido en otros espacios, en el debate, en la universidad, y si me preguntarían, ¿no?, algo referente a ti, pues primero que eres ahora un regidor de Chincha, un regidor joven, que es importante destacar que los espacios jóvenes los estás conquistándolos en la práctica,
porque como siempre digo a todos los jóvenes, es importante sí que critiquemos, pero también que estemos ahí, porque es diferente solo estar en una computadora o estar detrás de un monitor diciendo una crítica que sí, está bien, pero ¿dónde está la acción real que vamos a cambiar realmente la situación o que vamos a modificar lo que nos incomoda, lo que nos molesta? Entonces yo creo que eso que yo menciono, ir a la acción, tú ya lo lograste y yo quiero felicitarte por eso. Pero además también una anécdota que me recuerda a ti es que fui a Chincha para participar en un conversatorio que me invitaste con jóvenes y llegué y no había nadie. O sea, ya todos se habían ido, pero no fue todo, no fue mi culpa. Fue un tema mío que yo estaba con muchas actividades, pero yo quería acompañarles. Pero bueno, llegué y no había público, igual lo hicimos, estuvo tu familia ahí presente y es algo que también quiero rescatar. Y es que la familia es un pilar fundamental en nuestras vidas. Y hay mucha familia que no es también solo de sangre, sino también de amistades, personas que nos quieren mucho y no necesariamente son familias como digamos sanguíneas. Y la familia a uno le elige también. Entonces por ese lado decirte que me gustó mucho Chincha con tu invitación. Reconozco mucho también todo lo que has venido logrando. Igual digo lo mismo, no es el Ademir que yo conocí en el 2015-2014, sino es un Ademir totalmente distinto y creo que también eso hace mucho de la participación de espacios distintos, tanto a nivel académico, voluntariado, organizaciones civiles, que van a ser siempre de nosotros con lo que esperamos ser mejores profesionales, pero además mejores personas. Entonces por ese lado, Ademir, yo rescato ello y que además eres también un líder juvenil. Eso es muy importante que lo podamos decir y que también los jóvenes puedan decir que son líderes, porque no es algo gratuito, es algo que hemos construido, es algo que hemos trabajado día a día y no tenemos por qué tenerlo como oculto o no mencionar lo que nos gusta de la política, que queremos hacer política y hay que tomarla, porque si no van a seguir tomándola esas personas que están ahora en el Congreso con menos de 20% de aprobación y haciendo tanto daño al país que tanto también queremos, porque si no estamos fuera es porque realmente queremos a nuestro país y queremos que esto cambie. Así que hablando ya un poco más a nivel de política, ¿no? Y entrando ya a lo que hemos venido trabajando durante este año, ¿cuáles son los avances que tú has hecho este año? Digamos, si te preguntamos, los jóvenes quieren saber si es que este 2023 que cierras, ¿cuáles serían los avances que tú has realizado, los logros que te gustaría también compartir y que quizás otros jóvenes pueden motivarse para participar? Este ha sido el primer año como autoridad política para mí. Ha sido un año de muchos retos, un año donde he aprendido muchísimas cosas, porque no es lo mismo ver la política de afuera, ¿no? Y de pronto ejercer esa labor ciudadana, de crítica constructiva, esa labor de participación activa en la sociedad, que ser ahora un agente, ¿no? Un actor más de, digamos, este escenario tan bonito llamado política, pero que muchas veces se desvirtúa lamentablemente por los representantes. Entonces, creo que dentro de lo destacable que he podido hacer este año, déjame contarte que el primer día que yo asumí el cargo como regidor provincial de Chincha, que fue el 1 de enero, como anécdota, de este año, a las 10 de la mañana aproximadamente, así que ya comprenderás que no hubo festejo la noche anterior. Esa mañana yo juré por los jóvenes. Yo juré ejercer el cargo para que los jóvenes estén mejor dentro de 4 años. Cuando nosotros tengamos el honor de poder culminar una gestión municipal, una gestión edil, poder decir, cumplí con lo que yo quería hacer y cumplí con el objetivo de haberme metido en esto. Porque yo soy una persona que no ha sido político por golpe de suerte o por improvisación, sino que no tengo miedo a decir que yo aspiré a este camino desde muy niño. Te cuento una anécdota. Cuando tenía 6, 7 años aproximadamente, recuerdo escuchar mucho las historias de mi padre, porque mi padre también fue en su oportunidad regidor distrital de un distrito llamado Pueblo Nuevo, y también ha participado mucho en política a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces es muy reconocido por algunas personas
y de pronto yo escuchaba sus historias de bienestar social, de cómo ayudaba a la gente, de cómo la política servía como un espacio para llegar a comunidades desfavorecidas, para llegar a lugares donde usualmente las personas por vocación propia no llegan. Y entonces yo entendí que estar en política era una responsabilidad, pero una responsabilidad que te llenaba, digamos, el interior de satisfacción de poder haber logrado ayudar a personas. Y yo crecí con eso. Entonces, cuando a mí en el colegio me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande?, a mí no se me ocurría decir, yo quiero ser ingeniero, o quiero ser médico, o quiero ser abogado, como lo soy ahora, sino que se me ocurría decir que quería ser presidente del Perú. Obviamente, era inentendible para mí las dimensiones de lo que significaban mis palabras, pero creo que los niños somos muy sinceros, o bueno, cuando fuimos niños éramos muy sinceros y honestos en lo que queríamos hacer y por qué lo queríamos hacer. Esas eran mis motivaciones. Y creo que a lo largo de este 2023 he podido conseguir cosas que yo en el 2022 y en el 2021 me hubiese gustado haber presenciado o haber participado de esas actividades. Por ejemplo, logramos algo nuevo para la provincia de Chincha, que es crear el Consejo Provincial de la Juventud, que tú muy bien sabes de consejos provinciales de la juventud, distritales y también regionales, porque has participado activamente de ellos y sé que conoces a personas que están involucradas con el consejo de tu jurisdicción. Entonces en Chincha nunca lo habíamos tenido y a partir de este año podemos tener la dicha de haber creado un Consejo Provincial de la Juventud, que está próximo a reglamentarse y por supuesto a tener una participación activa, porque la finalidad no es crearla como tal, sino que los jóvenes tengan un espacio, que tengan un lugar donde puedan emitir su voz, sus opiniones y que sean escuchadas directamente por las autoridades o sus representantes. Y lo segundo, muy importante, es que pudimos convocar, agremiar a todas las asociaciones culturales, ambientales, juveniles, sociales, de voluntariado, de niños, etc. Y nos pudimos juntar en una actividad muy interesante llamada Limpieza de Huacas. Nos pusimos un objetivo: revalorar nuestro patrimonio cultural, darle vida, volver a verla bonita, volver a sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Plasmamos nuestros objetivos en Huaca Tambo de Mora, que es un distrito muy turístico y concurrido de nuestra provincia. Vimos que la necesidad y la problemática de desechos, basura, plásticos, desmonte era absurdamente alta y nos planteamos el objetivo de cambiarle la cara a ese lugar. Y afortunadamente lo logramos, con apoyo de las asociaciones, con apoyo de la comunidad chinchana. Entonces yo valoro mucho que hayamos podido lograr ese objetivo, pero lo que más valoro es que lo hayamos podido hacer en conjunto, como siempre debió haber sido. Y creo que en esa misma línea vamos consiguiendo nuestros objetivos, vamos consiguiendo nuestros logros. Hace muy poco también logramos convocar a 30 niñas de nuestra provincia para ofrecerles algo muy importante: una capacitación en ciencia y tecnología y automatización. Las niñas lograron lo que yo nunca en mi vida había visto: crear circuitos electrónicos, crear sistemas automatizados. Esto gracias a STEAM World, que es un equipo que labora en realizar este tipo de capacitaciones, y a la Embajada de Estados Unidos, que financió todo el proyecto. Entonces, esa convocatoria de asociación entre Embajada, STEAM World, Municipalidad Provincial de Chincha y la Universidad Privada San Juan Bautista, que también nos brindó el espacio para poder desarrollar esta actividad, fue muy importante porque logró que 30 niñas pudieran conocer ciencia, pero sobre todo motivarse y poder continuar en este camino científico y tecnológico. Tú sabes que los objetivos de desarrollo sostenible están muy ligados a ello, y nuestra prioridad siempre va a ser enfocarnos en los niños y en la juventud. ¿Y qué me puedes decir tú, Sol, que te he visto muy activa en este 2023? Literalmente, cada vez que hemos querido conversar, hemos tenido que revisar bien la agenda, así que me imagino que hay muchas cosas interesantes que tienes que decirle a la gente. Bueno, primero felicitar todo lo que has hecho, yo creo que es increíble.
Son acciones necesarias para las niñas en un país tan desigual como el que tenemos. Reforzar y valorizar que las niñas puedan estar también en temas de tecnología, temas de matemáticas o otros tipos de carreras que quizás han sido priorizadas para solo hombres. Yo creo que es una labor de verdad muy buena, yo te felicito por ello. Y la pregunta, ¿no?, que me decías, ¿qué he hecho? Yo creo que este año, ¿qué no he hecho? Porque he hecho demasiadas cosas, pero dentro, digamos, de todas estas cosas que he podido hacer a nivel profesional, siempre me ha vinculado mucho con el tema de juventudes. Y esto debido a que he estado en espacios donde se habla mucho de política juvenil o también de participación juvenil para con la sociedad. Es decir, un plan, una agenda, mínimos básicos que queremos la juventud para que sean reales en la vida diaria, la vida cotidiana, lo que hablábamos, porque las normas están, pero no se hacen efectivas para la vida de los jóvenes. Por ejemplo, hablamos del tema del derecho al trabajo, un trabajo digno, de calidad. Por ejemplo, el tema de educación de calidad en nuestro país. Las universidades están más lucrando que enseñando, y tantas cuestiones que hemos venido retrocediendo desde los jóvenes que necesitamos reclamar, pero además que sean reales, no solo que el reclamo esté, sino que haya una propuesta de solución. Entonces he estado como en esos espacios de bastante trabajo con jóvenes para repensar qué se puede hacer. Jóvenes de diversos lugares. He estado hace poco en Puno, en uno de los diálogos también que se está realizando por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Ya se han hecho como 4 diálogos descentralizados por todo el Perú. El último fue en Puno, y dentro, digamos, de esta visita en Puno no quería perder la oportunidad de también visitar a jóvenes de Puno, ¿no?, y escuchar otras perspectivas, porque el Perú es diversos jóvenes, no solo hay un enfoque de cómo solucionar las cosas o algo que puede llamarnos la atención o movilizarnos. A nosotros en Lima, por ejemplo, no nos impacta tanto el tema de minería ilegal. Sabemos que es algo que está mal, pero en otros lugares, por ejemplo, como Puno, o el tema de contrabando, allá es distinto porque lo viven diariamente y tienen otra perspectiva. Entonces creo que esto de escuchar ha sido muy importante, y dialogar para luego buscar soluciones. Es un proceso, no es algo rápido. Me gustaría que tengamos las soluciones inmediatas, pero no es posible. Sin embargo, eso no quiere decir que nos quedemos en la inacción, sino que buscamos diferentes espacios para llegar a escuchar y concretar alguna propuesta para el país. Eso por un lado, desde los diálogos que se han realizado. He sido también la más joven dentro de estas mesas, mesas con diferentes líderes políticos nacionales, pero he estado desde una voz juvenil y sobre todo femenina, que yo resalto porque las mujeres necesitamos también hacer política. Entonces eso por un lado. Lo otro también, que hemos estado transformando desde una organización que se llama Iniciativa Democrática. Buscamos que haya reformas políticas y reformas también, digamos, de manera transversal al Estado, para que este pueda ser no solo eficiente, sino además, de nuevo, que sea cercano con la población. Y he estado participando al inicio, digamos, de esta conformación de Iniciativa Democrática, en el cierre ya de una propuesta que ellos han tenido, que era del adelanto de elecciones. Es una propuesta que se dio de manera de recolección de firmas, y he estado también con ello dándole algún soporte, porque yo me integré al final, digamos, del proceso. Otra cuestión que he podido realizar es que me acerque a un partido político que para mí, dentro de los espectros que existen, es el partido que más me siento representada, el Partido Morado. Es un partido de centro, un partido para mí que no es extremo. Si yo me considero una política, porque lo digo, hago política desde muy chiquita, no ahora, lo vengo haciendo, como tú lo dices, desde mucho antes, pero sin ningún extremo. Creo que al final nuestro país no necesita extremismo, no necesita mensajes de odio, mensajes de separación, sino al contrario, buscar lo que nos une para construir. Pero esta idea del Partido Morado, que lo digo abiertamente, es para invitar a otros jóvenes que participen en política. Y los partidos están para fortalecer las democracias. El hecho de que los partidos que tengamos en el país no sean los más idóneos no significa que no deben existir o que no deberíamos participar. Entonces, yo creo que los partidos, claro, van a tener dificultades, seguramente mucho más que desarrollar, pero tenemos que estar ahí. Porque si no estamos allí, de nuevo, no van a cambiar las cosas. Tampoco por estar allí quiero decir que va a cambiar todo de la noche a la mañana, porque eso tampoco es cierto, pero vamos a impulsar que hayan pequeños cambios que dejen la cancha más plana
para los que vienen. Y creo que eso es súper importante que lo tengamos en mente, ¿no? Porque nosotros ahora estamos, pero no vamos a estar siempre. O sea, hay que tenerlo claro, va a venir otra generación que se merece un país mejor del que ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, por ese lado, como que toda la política que he venido realizando ya ha sido a mitad de año, porque recién yo me acerco al Partido Morado, a mitad de año, así un poco más de política partidaria, conocer un partido, y eso me ha llevado a participar en diferentes espacios también con otros jóvenes de otros partidos y conocer también sus perspectivas y escucharnos, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora somos solo jóvenes haciendo política desde la incidencia, tú ya desde un cargo, yo solo desde la incidencia, seguramente nos encontraremos en otros espacios, pero el hecho de haber conocido sus perspectivas o qué quieren por el país también te genera ya un margen más de confianza para construir una propuesta en común. Eso me parece espectacular, la verdad. Creo que el dialogar con otras personas que piensen diferente siempre va a sumar a un país que necesita escucharse. Y lo tercero, que lo dejo para el último, pero es lo inicial que hice en mi año, es que he estado en España haciendo un intercambio porque me seleccionaron como joven líder iberoamericana por la Fundación Pablo VI. Estuve ahí aproximadamente en marzo, un mes, un programa muy interesante sobre el tema de liderazgo humanista. Quiero mandar un saludo ahorita, aprovecho para todas las personas de la fundación porque es un programa excelente, y ese programa, digamos que también me apoyó mucho para retornar al país, como devolver todo lo que he podido obtener con el programa, porque al final participamos de tantas cosas, como tú dices, ¿no? La gente está súper llena, pero no es algo para ti solo o para ti sola, tienes que compartir, porque si no compartes lo que aprendes, si no compartes todas las experiencias, no tiene sentido realmente lo que estás haciendo, para mí. Quizás para otras personas puede que lo tengan. Para mí no tiene sentido ir a tantas conferencias, ir a tantos espacios a compartir si no puedo impactar en la vida de alguien con todo lo que he obtenido. Entonces, cuando yo vine de allá de la fundación, yo quería de nuevo comerme el mundo, quería ver qué proyectos podía hacer, en qué me iba a meter, en qué me iba a vincular. Y eso es lo que a mí también me da como muchas energías para continuar aportando al país desde lo que a mí me moviliza. O sea, a mí me moviliza muchísimo el tema de niñez, mucho el tema de adolescencia, porque creo que es una edad clave en el cual los ciudadanos, como, bueno, en este caso menores de edad, van a marcar un patrón necesario para lo que sigue en su vida. Un niño, una niña con acceso a oportunidades realmente, seguro que va a poder ser un buen ciudadano en un futuro, o una ciudadana en un buen futuro, y creo que es lo que la ciudadanía merece y está esperando. Entonces, como que eso ha sido, si no me olvido, de las cosas que también he estado trabajando en un tiempo en la Universidad Católica, realizando charlas y espacios de discusión, de diálogo con jóvenes que también están interesadas en poder participar en temas de lo que pasa en nuestro país, temas políticos, sociales, religiosos, diversidades, y ha sido también un muy buen espacio de crecimiento, además de eso de aprendizaje, porque algunas veces pensamos que nosotros estamos enseñándoles, pero nos enseñan a nosotros o a nosotras todas las cosas que quizás no vemos, porque estamos tan vinculados en diversos enfoques, y eso para mí también es muy gratificante. Y ya, finalmente, ya para romper el hielo, me enamoré este año también. Imagínate. Pero será el siguiente, creo que la siguiente conversación. Con todo lo que está pasando en el país, hemos hablado de la participación que hemos tenido cada uno en sus espacios. Seguramente nos tomaría mucho más tiempo, creo que hemos priorizado algunas cosas para compartir, pero también hay algo que nos está pasando actualmente y viene ya de hace más de 5 años, no es nuevo, y es la crisis política que tenemos. Es lamentable, seguramente, Ademir, pero ¿qué piensas sobre la crisis política que estamos viviendo? ¿Hay soluciones? ¿La juventud tiene que hacer algo para cambiarla? ¿Algo como Ley Pulpín, quizás? ¿Movilizarse? ¿Organizarse? ¿Cuál sería alguna estrategia que tú podrías decir? Ok, hablar de crisis política en definitiva no es un término nuevo. Casi que nacemos escuchando que hay crisis en Perú. Literalmente económica, social, y si no es social, y si la economía va bien, el Congreso va mal, y si el Congreso va relativamente bien, pues la presidencia no tanto. Entonces, hemos crecido escuchando que tenemos falencias en el sistema, ¿no? Y hemos literalmente crecido también viendo qué opciones tenemos. Algo que es muy lamentable, déjame decirte, Sol, es
la crisis en el Congreso, porque parece que no tiene cuándo acabar. Vemos que la aprobación es cada vez más baja, ¿no? Tú tenías cifras, creo, que estaban... en menos del 10%. Exactamente. Y entonces nosotros vemos un Congreso cada vez más alejado de la población, ¿no? Sí, un Congreso además que le da la espalda, ¿no? Porque qué bueno, bueno, no bueno, pero al menos se alejan y ya no hacen su rol, digamos, no accionan. Pero no solo eso, sino que van en contra del bienestar o los intereses. Entonces eso es mucho más perjudicial. Y a eso quería llegar, porque creo que el problema más grave de las autoridades en sí es la poca representatividad que le generan a la población. Tú, como joven, mujer y persona, digamos, muy interesada en proyectos sociales, no te ves proyectada en una autoridad dentro del Congreso. Probablemente no ves tus objetivos alineados con alguien que nos representa, ¿no? Y acá hay algo muy importante, y es que muchas veces creemos o vivimos con la narrativa de que nos merecemos el Perú que elegimos, porque tendemos a tener elecciones muy negativas, pero en realidad lo único que pasa es que la oferta de los partidos políticos es tremendamente mala. Los partidos políticos suelen elegir a personas que no dan la talla o que no representan al sector de la población. Claro, pero que son necesarios al final del día, porque con partidos políticos que tú puedes postularte a un cargo. Yo no quiero decir que el partido político sea el medio o el único medio, digamos, para hacer política, pero la política se hace desde que te levantas y no botas una basurita en la calle y la guardas para votar en tu casa. Pero, a ver, lo que quisiera sí decir respecto a eso es que los partidos políticos necesitan presencia de gente que crea que la política es para servir. Exacto. Independientemente de dónde es el partido. Claramente hay partidos que están vinculados con organizaciones criminales, lo dicen diferentes investigaciones, no es que solo lo decimos aquí nosotros, sino que existen esas investigaciones. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Si es que los partidos políticos actuales tampoco te brindan una buena, digamos, no solo oferta, sino una buena capacitación o un buen espacio, mejor dicho, de crecimiento real para aportar al país. Es que ahora ya ni encuentras partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro. A mi juicio... El Partido Morado, ¿ah? Por favor, ¿cómo que no? El Partido Morado. A mi juicio lo que encuentras actualmente son partidos o personas que están de autoridades, que representan esos partidos, que velan por sus propios intereses. Y a eso yo me refería con la crisis de representatividad. Probablemente tienes a la izquierda y a la derecha poniéndose de acuerdo para, digamos, mantenerse en su hegemonía o para votar a una autoridad, una fiscal, o para suspender a la junta. Tienes personas que están velando más por intereses propios que obviamente escuchando a la gente que los eligió, y creo que esa es la mayor crisis de la representatividad. Sí, evidentemente, o sea, esa crisis existe también porque hay un apoyo en otros estados, ¿no? En otros organismos, digamos, por ejemplo, poderes, como el poder también ejecutivo, como el TC, que hace poco ha dado un pedido para que salga el expresidente, y cómo es que se vulneran diferentes normas, no solo del Congreso, sino también en apoyo de otros poderes, no quiere decir estados poderes. Y lo que evidentemente nos deja en evidencia y es que el equilibrio de poderes se perdió. O sea, no existe realmente una institución que podamos decir que está velando por los intereses y el bienestar de la población, si no lo dijiste, velan por sus propios intereses. Entonces yo me puedo pensar cada día que tengo esta charla con amigos y con otras personalidades, entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo ahí, que todo siga como si no pasase nada, o simplemente lo mismo de siempre, ¿no? Hasta que no nos afecte el bolsillo, no vamos a hacer ninguna acción, o seguimos viviendo como año tras año lo hemos hecho, normal, como si no pasase nada? Hay dos cosas muy importantes que mencionaste y que sería excelente ahondar en ellas. La primera es, en definitiva, la normalización del problema. Yo empecé diciendo que tenemos una grave crisis, pero que probablemente hayamos nacido escuchando de crisis en Perú. Y creo que el hecho de haber escuchado tanto y tanto y una sobreexplotación de información sobre que en Perú las cosas van mal, hemos tendido a normalizar
que eso, bueno, no es tan problemático o no es tan grave, ¿no? Pero se liga con lo segundo que estabas diciendo, un poco, y es este equilibrio de poderes que cada vez va desapareciendo. A mi juicio, lo que existe ahora es una dictadura congresal, donde si se ponen de acuerdo, y que hemos visto en muchas ocasiones que se ponen de acuerdo, no necesariamente para cosas buenas, sino para velar por sus propios intereses, como venía comentando, pueden llegar a intervenir en otro poder, que es básicamente el Ejecutivo. El Ejecutivo o la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ese término que, digamos, en el derecho anglosajón, claro, se ha un Estado, acuñado como, ¿no? Que sí, cada, digamos, poder debe mantenerse en sus espacios y en sus funciones, ¿no? Independiente, no se cumple en un país que claramente ni siquiera se ponen de acuerdo como para hacer el bien, ¿no? Porque eso estaría correcto. Teníamos que aplaudir. Si no se ponen de acuerdo para hacer el mal, entonces, o para hacer daño y retroceder en todo lo que se ha venido avanzando a nivel de legislación, a nivel de derechos, y evidentemente eso es un grave prejuicio para la población. Porque al final ellos, discúlpame Ademir, sí, pero al final ellos se van a premiar ahora con un aguinaldo, lo habrás visto, cada vez mayor, y el sustento de eso, ¿cuál sería? ¿Cómo tú crees que realmente un congresista o un representante pueda seguir obteniendo beneficios de la población que no representa? ¿Qué piensas o qué opinión tienes de ello? Lamentablemente tenemos representantes que están cada vez más alejados del pueblo que los elige, ¿no? Y sí vale la pena ahondar en este tema, porque creo que la comunicación en política es muy importante, ¿no? Y creo que no se están generando necesariamente espacios, congreso, ciudadanía, como para generar vínculos y un poco restablecer eso que ya hemos perdido, que es confianza en nuestros políticos, ¿no? Lamentablemente la gente joven como tú o como yo tiene que cargar un poco con ese muerto que dejaron los políticos del pasado, ¿no? Con esa poca representatividad, con ese poco acercamiento, con esa poca comunicación, con ese poco interés en el bienestar general, sino que con un bienestar individual que es cada vez más avasallador. Entonces, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué salida tenemos? La verdad, esa pregunta es súper difícil, muy compleja, porque creo que la salida está desde primero las organizaciones de base. Es decir, nuestra población no está organizada. Imaginemos, hay un retroceso en algún derecho laboral en el Congreso. Ahora, a ver, vamos a ver un claro ejemplo. El tema de que quieren hacer la denuncia, ¿no? Algunos congresistas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quieren retirarse del sistema interamericano. Pero realmente las bases, digamos, de protección de derechos humanos o diferentes ciudadanos que están interesados en ese tema, no han logrado cohesionarse como tal para poder ser una oposición. Y en cualquier momento, ante cualquier retroceso que hace el Congreso, el Poder Ejecutivo, las muertes, por ejemplo, que hubieron por los protestantes, más de 60 fallecidos, pero no hay un revuelo como tal, es decir, de las organizaciones de los ciudadanos, para demostrar que realmente no estamos conformes. O sea, sí, no estamos conformes, las encuestas lo dicen, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque ellos siguen tomando, diferentes instituciones siguen tomando decisiones en contra de la población porque saben que no va a pasar nada. Y eso no estamos diciendo de que hayan revueltas violentistas, como ellos lo dicen, y todo este tema de criminalizar la protesta, porque no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que los ciudadanos tenemos el derecho, y tenemos un derecho a protestar libremente, pacíficamente, pero también a demostrar un descontento con las cosas que están realizando de manera organizada. Y creo que al fin y al cabo lo más importante es que la población sea escuchada, que ese descontento sea elevado a las autoridades, que se deje de normalizar que las cosas en Perú van a estar mal por 10 años, que se sepa desde arriba que la gente que realmente eligió y que confió en autoridades está descontenta actualmente. Y que además ellos se deben a la población, porque ellos están ahí porque la población los votó. O sea, no es que ellos están allí porque pagaron su cupo para entrar en el partido, porque si no, ¿para qué entran a política? La política es para servir a la población. Si no te sientes cómodo con el sueldo que ganas, o simplemente sabes que ese espacio no es totalmente remunerado, te vas a otro sector.
¿por qué estar tomando de la plata a los ciudadanos? Pero no solo eso, del dinero que te pagan, sino además de todos los lazos de corrupción que existen, que son por detrás, y que evidentemente hay mucho más dinero ahí en juego, que de todas maneras sigue desprestigiando la política, pero además sigue alejando, como dijiste, a la población y no quiere ser parte de... Y claro, tú le dices a alguien, yo hago política, me gusta la política, y ahora te va a decir, corrupto. Te va a mirar mal. O te va a decir como, quieres robar. Y es porque está esa lógica de la política está vinculada con el tema de robo, con el tema de corrupción, con el tema de intereses personales, cuando realmente esa, digamos, es la politiquería, la política mal ejercida. Pero la política como tal es la política para servir y para representar bienestar, y bienestar ni siquiera personal, sino un bienestar general. Entonces, como esa noción que no tenemos los ciudadanos también, digamos, de pie, es porque vemos que en la práctica eso no funciona, y es razonable. O sea, la crítica claramente nosotros podemos hacerla, pero es razonable que un ciudadano piense así. Si ve que los políticos no hacen absolutamente nada y encima se roban lo poco que podrían hacer, evidentemente no quieren acercarse. Entonces, por ahí está el trabajo, creo, más arduo de que los representantes que ingresen se comprometan con hacer esa representación. Creo que podemos terminar esta conversación justamente hablando sobre eso. Dos razones importantes de por qué los jóvenes deberían ingresar a estos espacios y empezar a cambiar un poco las cosas. Has venido con preguntas difíciles, Ademir, pero preguntas muy necesarias para dar un poquito también de consejos. Quizás no nos han pedido los consejos, pero hay que hacerlo para que los jóvenes puedan tomarlos, porque recuerdo también cuando estaba más joven, todavía estoy en el proceso de la juventud, hubiese querido escuchar a personas que hablen de estos temas y aprender. Entonces creo que al hacerlo les va a servir a muchos jóvenes que quieren estar en política, y el primer consejo que les daría es que se involucren desde los espacios quizás tan cotidianos como son juntas vecinales dentro de sus comunidades, como organizaciones civiles de voluntariado, como unirse a un grupo de WhatsApp que hable sobre temas de coyuntura, por ejemplo. Es algo quizás que podemos decir es pequeño, pero igual hay un alcance. Y así ir formándose qué es lo que quieren hacer en política, porque la política es súper amplia. La política no solo es un cargo de representación, la política se puede hacer de diferentes formas, y creo que encontrar dónde quieres estar en política es el primer paso para hacerlo. Y lo segundo que yo le diría a los jóvenes es que no nos, digamos, desmotivemos, que no perdamos la esperanza de que este país puede cambiar. Porque si perdemos la esperanza, aparte de todo lo que nos han robado, toda la plata que nos roban, no nos van a robar la esperanza. Porque eso es lo único que nos va a hacer a nosotros levantarnos día a día y decir, yo quiero un país más justo, quiero un país más igualitario, quiero un país donde nos podamos sentir seguros, un país, por ejemplo, tan básico, que no haya basura en la calle amontonada, o que haya mucha más vegetación para vivir en paz y con calidad de vida. Entonces, que no pierdan esa esperanza que este país puede cambiar, que podemos ser esa nueva generación que merece nuestro país, y que no es una ilusión, que va a hacerse realidad, y que nosotros, junto a los jóvenes que están escuchando ahora, vamos a conquistar los espacios y vamos a hacerlo por el bien de nuestra gente y por el bien del país que tanto lo necesita y que tanto queremos. Esas son cositas. El Perú, Sol, es un herido casi de muerte, pero que todavía respira. Y creo que eso es lo que más nos debe motivar a nosotros como jóvenes para participar en los espacios de participación activa y ciudadana que tú comentas. Quizá al ver esta conversación, algún joven en casa se interese en participar en política, y quizá nosotros logremos inspirar a alguien más de que inicie y de pronto deje un poco el miedo. Y si eso sucede, yo creo que hemos conseguido claramente el objetivo de haber estado sentados acá. En ese sentido, yo creo que hay dos razones muy importantes por las que los jóvenes deben involucrarse en política. La primera es porque no tenemos espacios de representación. Literalmente, no hay políticos arriba que representen la problemática de una mujer joven que ha tenido un embarazo no deseado, que representen la problemática de una persona que sufre bullying sistémico en el colegio, que representen la problemática de una mujer afroperuana que todos los días tiene que lidiar con el racismo y también con el machismo en la sociedad.
Probablemente de esos espacios tengamos muy pocos, pero en la medida en que los interesados empecemos a tomar acciones, y no necesariamente involucrándonos con partidos políticos si no son del gusto de nosotros, pero empezando a hacer comunidad, que es lo que tú decías un poco en tu discurso, creo que podemos empezar a lograr otras cosas más. Desde este espacio, mi compromiso total para seguir generando esos espacios en mi comunidad, que ya la conoces, mi hermosa provincia de Chincha. Entonces, te agradezco, Sol, porque creo que hemos conversado sobre temas muy interesantes y espero no sea la única, obviamente, oportunidad en donde podemos seguir conversando de política, de juventud y de liderazgo, pero sobre todo desde nuestra perspectiva. Sí, seguramente no va a ser la única charla, van a haber muchas más. Y tiene que ser siempre a lo joven, porque ya estamos cansados y cansadas de lo tradicional, de la misma politiquería de siempre. Y si queremos que cambie, tenemos que estar ahí. Eso es, porque no va a cambiar por arte de magia, no va a cambiar como fuésemos padrinos mágicos, así la varita, ya esto cambia. No, no sucede. Y creo que sí es importante que nos comprometamos, pero además de eso que seamos responsables. Porque el compromiso puede estar, pero si no somos responsables con todo lo que implica hacer política, quizás en el camino puede ser mucho más complicado de lo que pensábamos. Entonces la responsabilidad tiene que estar con nuestra gente, con el bienestar que se puede hacer desde la política y desde el poder. Así que eso. Esto fue Hablando Serio. Hablando serio, pero a lo joven. Pero a lo joven. Gracias.